Bien. Bien. Entonces, estábamos haciendo estas preguntas y hemos ido dando las respuestas tratando de que ustedes se queden con el apunte. Entonces, vimos las definiciones, los objetivos de identificación de riesgos, qué actividades se hacen para investigar los riesgos, qué herramientas se pueden utilizar para identificar los riesgos, cuáles son ejemplos de riesgos existentes en las personas, pues ya lo hemos visto, ¿no? Y ya lo conocen ustedes desde el seguro de vida, ¿no? Es alimentación, habitación, vestido, cultura, diversión y seguros, que son las necesidades básicas de cualquier individuo. Después viene el riesgo de morir accidentado, que es el seguro de vida, el seguro de accidentes, la cobertura correspondiente, el riesgo de perder un miembro parte de él, puede ser una póliza de accidentes personales o puede ser el endoso de doble indemnización y o pérdida de miembro. Riesgo de enfermarse, pues lo cubrimos con el riesgo, o que diga con el seguro de enfermedades, gastos médicos y enfermedades. El riesgo de invalidarse puede ser el seguro de vida a través de el beneficio de exención de pago de primas o el pago anticipado de la suma asegurada por invalidez o o una póliza de accidentes personal. Después viene el riesgo de viudez, orfandad y llegar a viejo, que puede estar cubierto por la seguridad social. O sea, ahí hay riesgos y hay las coberturas. Después, ejemplo de riesgos a los patrimonios. Explico qué es el patrimonio, ¿no? Edme, mamo, odive. Edificios, mercancías, maquinarias, mobiliario, objetos de imposible reposición, dinero y valores. Aquí ya lo tienen ustedes, ¿no? ¿Y qué riesgos pueden tener o pueden causar daños a nuestro patrimonio? Pues lo que estudiaron en daños: incendio, rayo, explosión, objetos caídos del cielo, acciones de personas malintencionadas, huelgas, alborotos, robos, asaltos, colisiones y vuelcos, daños en el transporte, daños por vientos, por agua, por sismos, etcétera, etcétera. Riesgos para las empresas. Pues ya vimos al principio del programa que hay riesgos internos y riesgos externos. Aquí es una repetición, ¿no? Pero ahí lo tienen ustedes para que lo vean, lo estudien, lo graben, o sea, traten de alguna manera de que les quede esa situación. Y después los dos artículos o folletitos de lo que son como resbalones por cáscaras de plátano para aseguradores, bancos y financieras. Yo tomo estos, pero ustedes saben que pueden llegar hasta más de 20. Ya lo vieron, ya lo conocen, ya lo tienen, pero aquí les menciono riesgos, o sea, que nosotros podamos retener lo más que podamos. Después ya vienen detalles académicos, detalles técnicos, ¿no? Que el riesgo lo podemos ver y manejar de dos formas. Lo queremos manejar, gestionar, basado el riesgo en su peligrosidad o en su gestión catastrófica. O sea, aquí ya es andarle buscando, ¿no? Cosas, ¿no?
¿Qué cosa es gestión basada en peligrosidad? Pues en conocer las causas que motivan el riesgo. O sea, es interesante conocer qué es lo que está causando daños, perjuicios a una empresa. Vamos a suponer que estamos como administradores de riesgos de una gran fábrica de muebles. Entonces, oye, pero ¿qué es lo que está pasando? Andamos buscando la causa de lo que está originando determinado problema. No están ajustando adecuadamente los ensambles de las patas con el asiento. Y eso está ocasionando pérdidas. Entonces hay que buscar la causa. Esa es una forma de estudiarlo, de ver lo que es el riesgo. Y el otro, o complemento, es, oye, ¿cuánto estamos perdiendo por ese problema de que la pata no está ajustando adecuadamente? Entonces, hay que encontrar las causas y el monto de la pérdida. El monto de la pérdida es la gestión catastrófica que se centra en medir los daños producidos dada la ocurrencia de un siniestro. O sea, no es ni mejor ni peor, las dos juntas. Entonces, estos asegúnes técnicos, pues sí nos ayudan muchas veces para esclarecer y que tengamos presente que el día de mañana, cuando estemos trabajando, pues sí va a ser muy importante que conozcamos las causas de todos los problemas que estamos teniendo. Es decir, ¿qué está causando pérdidas o por qué está habiendo tanta frecuencia de siniestros de un determinado de una determinada parte del proceso? Porque estamos hablando de una fábrica, ¿me explico? Entonces, para mí, mi punto de vista, ninguno de los dos es mejor que el otro, ¿no? Los dos son importantes. Hay que conocer que hay dos visiones. Visión de las causas que están ocasionando pérdidas y los montos, el impacto, ¿no? Que están causando esos riesgos. Entonces, aquí está la diferencia entre la visión del riesgo por peligrosidad y por gestión catastrófica. ¿Y cuál es el mejor? Pues yo diría que los dos, pero por regla general, a los dueños, desde el punto de vista administrativo, les interesa más la lana, les interesa más la medición, ¿no? En las consecuencias financieras. Aquí, lo medido en pesos. Ya después de que ya conozca, te van a decir, oye, vamos a corregirlo, vamos a remediarlo. Y va a haber necesidad de ir a las causas. Entonces, resumiendo, hay dos visiones de ver el riesgo. La primera visión es ver las causas. La segunda visión es ver el daño medido en pesos. ¿Hay alguno mejor? No, desde mi punto de vista los dos se complementan. Pero en la práctica, lo que más ocurre es, a mí dame los datos en pesos. Ya buscar las causas y corregirlo, esa es tu responsabilidad, señor responsable del área de administración de riesgo. Pero para mí, director general, para la empresa, para los accionistas,
Dinos en pesos y centavos para que lo entendamos mejor. Después, ¿qué sigue? Bueno, le voy a subir aquí tantito, ¿no? Formas existentes para medir y evaluar el riesgo. Esto lo vamos a ver más adelante, pero estamos dando una introducción para que ya vayan tocando, conociendo herramientas o métodos o formas de medir y evaluar el riesgo. Ustedes pues ya conocen la frecuencia, ya conocen la severidad, conocen la probabilidad, pero ya metiéndose dentro de la administración del riesgo, ¿no? Una vez que ya lo identificamos, ya lo analizamos, ¿qué cosa va a seguir? Pues valorarlo, evaluarlo, darle un valor que nos indique o su frecuencia o su severidad, que es lo que nosotros siempre manejamos. Manejamos la distribución de la frecuencia, la distribución de la severidad y después la combinación de las dos, ¿no? Para ya llegar a la parte final. Entonces, la primera es el criterio de frecuencia de Pruri, ¿no? Pues es la medición de la probabilidad de ocurrencia. El criterio de la gravedad, pues es calcular el impacto financiero. Entonces, aquí tenemos frecuencia, aquí tenemos severidad. Después, la evaluación probabilística. Pues entonces ya estamos hablando de probabilidad de la frecuencia y de la probabilidad de la severidad. El cuestionario sistémico es un nombre. Entonces, que lo conozcan, no que lo retengan, sino ¿qué quiere decir? Pues que hay unas preguntas que se pueden realizar dentro de las áreas de administración de riesgo para determinar las principales exposiciones de pérdida. Entonces, esas principales exposiciones de pérdida se presentan en una matriz, como si fuera un semáforo. Entonces, en esa matriz vamos a poner las actividades y su probabilidades de los diferentes riesgos que tenemos, los ponemos en los renglones, y la probabilidad de ocurrencia y de frecuencia los ponemos en las columnas. Entonces, en la parte superior derecha de esa matriz vamos a encontrar en diagonal con el color rojo todas aquellas actividades predominantes que hay que corregir de inmediato porque son las principales exposiciones de pérdida y que debemos de corregir. En el lado contrario, el inferior izquierdo va a estar con verde. Ahí vamos a tener todas las actividades y riesgos que no tenemos bronca. Y en medio van a quedar las que están en preventiva. Ojo, cuidado, ponte abusado. Entonces, todo eso lo vamos a conocer, pero a eso le llaman, ¿no? El cuestionario sistema. Análisis preliminar de riesgos, pues identifica los principales problemas por áreas o zonas de la empresa o de la industria.
¿Qué es lo que nos dicen cuando lleguemos? Pues ponte en contexto en qué empresa acabas de llegar. A lo mejor hay una serie de procesos, de oficinas, de áreas de trabajo o zonas de trabajo que nunca en la escuela te las mencionaron. Entonces, tú vas a tener que conocer esa empresa. De lo contrario, ¿cómo vas a conocer de los riesgos? Porque no sabemos a dónde vamos a llegar a trabajar. A lo mejor, pues todos nos vamos a seguros o nos vamos a finanzas o nos vamos a una casa de bolsa o nos vamos al banco o nos vamos a una afianzadora. Y qué padre, estamos en nuestro campo. Pero a lo mejor te ven que tienes patas de charro y te dicen, a ver, vente para acá y te llevan al corporativo. Entonces no sabes dónde vas a ir a dar. Entonces tienes que tener una idea general de todo aquello que el día de mañana puedes llegar a conocer. Bien. Y después viene, ¿no? La parte de lo que es el análisis global de los riesgos y que tú calcules los índices de riesgo. Esta técnica se utiliza para indicar la probabilidad de sufrir un accidente a partir de datos recabados durante un año pasado o algún otro periodo de tiempo. ¿Se acuerdan que ya hemos comentado que no es nuevo? Ustedes van a llegar a una empresa y si ya está funcionando el área de administración de riesgos, pues es ir a ver, a empaparse, a conocer, a ver, déjame ver, enséñame, para que conozcas bien y te sientas cómodo y empieces a trabajar y ahí ya vas a empezar, vas a crecer, vas a ir caminando, te vas a ir desarrollando y aquí tienes ya unas ideas que debes de conocer y con las cuales te debes de ir familiarizando. Ya esto lo veremos con más calma más adelante cuando veamos el estándar australiano. Ejemplos de evaluación probabilística. Bueno, la evaluación probabilística pues van desde la técnica del ajuste lineal de mínimos cuadrados hasta los más elaborados por financieros, economistas y actuarios. Eso ustedes los van a estudiar. En administración de riesgo, pues van a ver, ¿no? Los riesgos propios de mercado, de crédito, de liquidez. Se van a meter todavía más con el riesgo operativo, van a ver tasas de interés, van a ver divisas. Eso es en el próximo semestre. Pero eso no quita de que ustedes vean, analicen sus materias opcionales, que ahí hay una materia en donde se ven modelos. Nomás por pura curiosidad, ¿alguno de ustedes ya llevó la opcional de modelos? Entonces, supongo yo que como no oigo la voz de nadie, pues quiere decir que no creo que no la han abierto. tomado todavía. Entonces, para que si pueden, vayan adelantando, porque hay mucho campo que pegado ya al octavo semestre, pues ya no tienen para dónde moverse, ya nomás tienen las opcionales son 2 o son 3, yo no sé cuántas se permiten o cómo lo hacen, pero tienen que llenar
aquellas cosas que son indispensables para usted. Ya veremos en su momento cuáles son las materias que tenemos como opcionales y que pueden ser de mucha utilidad para aquellos que quieren meterse un poquito más en la administración de riesgo, ¿no? Por ejemplo, series de tiempo. Pues hay que ver la materia completa. Está como opcional, le sirve. Ah, pues si la pueden llevar, pues llévenla. Otros dicen, no, pues yo tendré que estudiar ya cuando esté allá afuera y tenga que enfrentarme, pues voy a tener que llenar ese hueco y para adelante. Pero que ustedes ya lleguen conscientes de lo que saben y de lo que necesitan programar saliendo de la universidad, que se llama los estudios de continuidad y de actualización. Bueno, entonces, como no todos son actuarios dentro de la administración de riesgos, pues usan, ¿no?, determinados cuadros o formas de calificación de probabilidad cuando ya se está allá afuera. Y vean cómo definen la parte altísima y la remota, ¿no? Acá, ¿cómo mido la altísima? Que ocurre de horas a 7 días, cada hora o diario o cada tercer día. Entonces, de horas a 7 días. Muy alta, de 1 a 4 semanas. Alta, de 1 a 12 meses. Media, de 1 a 10 años. Baja, de 10 a 100 años. Muy baja, de 100 a 500 años. Remota, mayor de 500 años. Oye, Peña, me voy a aprender esto. No, apréndete dónde lo puedes encontrar, cuando lo necesites. En la administración de riesgos no se puede hacer, no, esta tabla, no, yo invento la mía. No, papacito. Tú en tu trabajo personal, en tus ejercicios privados, en tus estimaciones personales, puedes hacer lo que se te pegue tu regalada gana. Pero ya cuando estés en el campo del trabajo, ya hay formas establecidas, ¿no?, dentro de los protocolos de administración de riesgos en las empresas. Entonces, hay que respetarlos. No te los aprendas de memoria, no llenes de cosas. Mejor cuando yo llegue y tengo un problema, me voy a acordar que hay allí ya unas formas que existen y que ya están hechas, es el cartabón, es una forma, esa forma ya la conozco, entonces la utilizo. Componentes dentro de los cuestionarios de evaluación de riesgos. Bueno, entonces estamos hablando de un cuestionario. Ese cuestionario ya existe. Oye, Peña, pero ¿dónde lo voy a encontrar? En el estándar australiano. Ahí va a haber anexos, ahí va a haber formas, ahí va a haber ejemplos para que tú pues tengas ese apoyo, ¿no? Componentes dentro de los cuestionarios te van a decir, ¿no?, qué puntos son los que se necesita estén contenidos en el cuestionario. Primero, localización del riesgo. Ahí se va a notar el área física, el lugar donde puede ocurrir una falla, un siniestro.
vamos a decir, estamos en una empresa metalmecánica. Entonces, ¿dónde puede ocurrir fallas en el ajuste de tuercas, tornillos y todo lo demás? Ah, bueno, pues tendrán ustedes que llegar a una empresa y cuando conozcan la empresa van a aprender que hay áreas, hay el área de ajuste, el área de tornos, está el área de fragua, está el área de automotriz, o sea, hay diferentes áreas. Y si estamos hablando de ajuste, es la parte de ajuste. Por ejemplo, cuando los mecánicos se ponen a estudiar mecánica, durante 2 años los ponen a pura lima, a lima de mano así. 2 años limando acero. ¿Y saben lo que llegan a hacer? Baloncitos redonditos. O sea, tienen que salir muy buenos. ¿Y por qué razón? Por el ajuste. Porque tienen que encajar las piezas al centavo, al milímetro. Por eso llevan diseño. Pues es muy interesante cuando ya ustedes tienen que meterse a una industria, porque así lo van a conocer. Después lo que son los tornos, como lo que es acero, le ponen, no me acuerdo cómo se llama, y con la fuerza que va dando vueltas el torno, ustedes van recortando como si fuera madera el acero y van dándole la forma que ustedes vayan queriendo. La fragua, deshacen licúan lo que es el acero. La automotriz, conocer las diferentes partes. O sea, es muy interesante. Pero en el cuestionario es muy importante dónde va a haber broncas de ajuste, pues en el ajuste, en el área de ajuste, ¿qué es lo que está fallando? No existe el jefe, ya se fueron los que supervisaban o está faltando supervisión. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Hay que localizar el riesgo. Resultados de la pérdida. Determinar el mejor y el peor de los casos si se llega a efectuar un siniestro. De acuerdo con la historia, de acuerdo con los años que han pasado, tenemos un estándar, un protocolo conocido por todos de cuál ha sido el mejor y cuál ha sido el peor. Es estadística que debe de ir creando cada uno, de tener la gráfica, ¿no? Que nos indique cuáles y cómo son los resultados de la pérdida. Las causas posibles de la pérdida. ¿Cuál ha sido? ¿No? Probable costo de la pérdida. Pues va a haber la pérdida máxima posible y ahí ya puede haber fórmulas. Ahí se pone una que no se la aprendan, pero que ya desde ahorita pues tienen que entrar en una pérdida máxima posible por los gastos que vas a tener que realizar para reponer lo dañado o restaurar las máquinas o los gastos extras que hayas hecho, los daños a los terceros y las responsabilidades legales, las multas, las demandas. Entonces, no se lo aprendan, conózcanlo, escúchenlo y que después lo veremos de una manera mucho más completa, ¿no? Categorías de los riesgos utilizadas
para identificar problemas en áreas y zonas de la empresa. Pues hay aquí, ¿no? 4 categorías. La 1, leve, la 2, marginal, la 3, crítico y la 4, catastrófico. Ya nos podemos dar una idea, ¿no? Puede lastimar sin herir o dañar personas. Un riesgo. Marginal. Pueden resultar daños a las cosas. Primero a la persona, después las cosas. La 3 ya es crítica porque puede dañar personas y cosas. Y la 4 es catastrófico cuando ya los daños que puede hacer a las personas y a las cosas, pues ya son graves o pueden provocarles la muerte. Entonces son formas de hablar, formas de construir. A lo mejor alguno puede decir, oye, pues no me gusta, pero yo lo vería de esta manera. Perfecto, pero de acuerdo con los estándares, con lo que se ha convenido internacionalmente, ya se han puesto de acuerdo en algo, y ese algo son en estas definiciones, en estas categorías, y por lo tanto los vamos a seguir viendo más adelante. Bien, una pregunta muy importante. Oye, Peña, y cuando hay una bronca, cuando hay una pérdida, pues ¿de dónde va a salir la lana? ¿Cómo le van a hacer? Porque un riesgo, pues va a hacer un gasto enorme o varios riesgos nos van a poner en posición de pérdida. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para hacer frente al evento riesgo, realización del siniestro que acaba de ocurrir y a todos aquellos que la empresa esté expuesta en el futuro? Pues hay que recurrir a las fuentes de financiamiento de la empresa. Entonces tenemos financiamiento de corto plazo, pedir un crédito comercial o pedir un crédito bancario, pedir dinero prestado comercialmente, pues lo pides entre tus proveedores o lo pides tú con las empresas del grupo, o sea, es comercial entre comerciantes, entre empresas. El banco es tú directamente con el banco. Pagaré es firmar un documento en donde te comprometes a pagar y ahí va a decir en qué forma, con qué condiciones, con qué serie de pagos o pago inmediato, etcétera, etcétera. O puedes generar una línea de crédito. Oye, fíjate que yo a veces tengo altas, tengo bajas, dependiendo de cómo están mis deudores, porque yo les entrego el producto y a veces se pueden retrasar y ese retraso me va a pegar a mí. Entonces van con el banco y le dices, oye, yo quiero que si llego a tener 0 en mi estado de cuenta, tenga yo un margen de operación y que se conoce como línea de crédito. Dame una línea de crédito de $500,000. Quiere decir que acuerda el banco, de acuerdo con el cliente, de acuerdo con su experiencia financiera, si le va a dar la línea de crédito por el monto que le está pidiendo el cliente o se lo va a bajar. Entonces, esa es la línea de crédito. Papeles comerciales, pues son acciones, son valores, ¿no? Que están más acá adelante, ¿no? Acá, acciones, bonos. Otra de corto plazo, el financiamiento de las cuentas por cobrar. Ha habido momentos en que las empresas están muy faltas de dinero, tienen muchos clientes, pero que no les pagan.
son morosos. Entonces caen en cuentas por cobrar. Entonces ha habido casos de empresas grandes que han tenido que ir al banco y decirle, mira, aquí tengo yo 5 millones de cuentas por cobrar. Entonces dice el banco, ¿qué quieres? Pues que me des alguna lana por él. Y generalmente los agarran ahorcados. Le dicen, muy bien, ¿cuánto quieres por los 5 millones? Pues a lo mejor el otro dice, oye, pues el 100%, ¿no? Nada más es cuestión de tiempo. Sí, pero en esa cuestión de tiempo, yo no puedo tener dinero muerto y dejar de ganar. Entonces, ¿qué te parece si te doy el 80% de lo que valen tus cuentas por cobrar? Están perdiendo el 20%. Entonces, todo eso hay que estudiarlo, hay que estar en el mundo de los negocios, ver cómo se conoce. Pero siempre la falta de liquidez te va a ocasionar posiciones de pérdida posible. Y financiamiento por medio de inventarios. O sea, yo tengo inventarios, tengo una máquina nueva, entonces, ¿qué puede hacerse? Pues con garantía de la máquina, pues lo podemos hacer. Pero ese siempre a corto plazo. Corto plazo, pues yo diría que en estos momentos tan difíciles, de 1 año a 2 es corto plazo. Ya de 3 años en adelante, ya le entran a largo plazo. En otras ocasiones la medición era de 0 a 5 corto y más de 5 largo plazo. Dadas las circunstancias, y hay que estar en el medio en los momentos, y se va variando. Yo diría que ahorita anda entre 1 y 2 el corto, y de 3 en adelante el largo plazo. Y ahí ya se puede hacer hipoteca, ya se puede meter uno a manejar la parte de acciones, de bonos o lo que son los arrendamientos financieros, que te ayudan mucho a tener liquidez. En lugar de comprar un carro, digamos, o comprar una maquinaria o una empresa y va a gastar de sopetón una lana, mejor dice, oye, no, mejor voy a buscar un arrendamiento financiero en donde tú adquieres la obligación de estar pagando determinada cantidad mensual, tienes la máquina, la utilizas como propia, ¿no? Le das todos los servicios, nunca eres dueño y cada año pues puedes volver a negociar por una mejor máquina o de mejor capacidad. Entonces, es lo que se hace. Que sepan ustedes desde ahorita que de haber faltantes de dinero, pues existen fuentes de financiamiento para la empresa. Como no hemos estudiado todos los temas de finanzas, inversiones, contabilidad, sino hemos visto matemáticas financieras y finanzas matemáticas, que son dos cosas muy diferentes. A propósito, ¿quién de ustedes ya llevó finanzas matemáticas? Bien. Entonces tienen que estar ahí está la materia. No sé por qué no la conocen, que hay finanzas matemáticas en las opcionales. ¿Alguno la ha visto? Sí, profe. Sí, Bueno, profe, de hecho, bueno, yo la metí este semestre. ¿la van a llevar? Bueno, yo Excelente. la estoy llevando como optativa. Qué padre, qué padre, qué padre. Es necesario. Todo lo que puedan ahorita aprender, para adelante, ¿no? Bien. Entonces viene ahora el subtema 1.2. El 1 era la introducción. Ahora ya viene cómo ha sido la evolución
de la administración del riesgo. Oye, ¿cómo históricamente ha pasado? ¿Cómo nació? ¿No? ¿Y qué han hecho los gobiernos a ese respecto? Bueno, cuando se inició, ¿no? Todo lo que tenía que ver con los riesgos de la naturaleza se conocían como ocurren de acuerdo a la voluntad de Dios. God will, ¿no? Y pues así se manejaba, ¿no? O también le llamaban de fuerza mayor, pero ahí puede haber confusión. Pero lo mejor era, pues son cosas de Dios, ¿no? Y entonces, ¿por qué eran de la voluntad de Dios? Porque eran eventos naturales, impredecibles y de inevitable realización. Y si eras lo que tú hicieras para protegerte, pues eran causas naturales, peligrosas y difíciles de prevenir y controlar. Entonces, así era hasta el siglo XVIII. En el siglo XVIII ya estamos hablando de el 1700, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Entonces, a partir del 1700, esas ideas de lo que eran riesgos bajo la voluntad de Dios se reenfocaron y se empiezan a hacer una cierta ingeniería de control de los procesos naturales. O sea, vamos a ver si podemos controlar, y nació lo que le llaman ingeniería al control de procesos naturales, y surge la geometría médica que se empezó a utilizar para las pestes y las pandemias que se creían actos de Dios. Y es así como el caos de la naturaleza empieza a ser controlado. También desde ese mismo siglo, el control de las catástrofes a nivel nacional pasaron a ser parte de las tareas de los gobiernos europeos en ese entonces. Ya con el paso del tiempo se extendió por los continentes. O sea, empieza siempre con poco, con algo, pero de ahí va saliendo, es el germen, es la semilla que va haciendo, ¿no? Que se venga adelante. La inmediata intervención del gobierno en la actualidad es tratar de reducir los daños ocasionados por los riesgos de desastre. Los riesgos de desastre son los fenómenos naturales, ¿no? Los fenómenos de la naturaleza. Agua, fuego, aire y tierra. Acuérdense siempre de eso, ¿no? Y que tienen la función de minimizar vulnerabilidades, daños, ¿no? Y riesgos en una sociedad para prevenir o limitar el impacto potencial de las amenazas dentro del amplio contexto del desarrollo sostenible. La gestión del riesgo de desastres incluye una perspectiva de gestión que combina prevención, mitigación y preparación con respuesta. Entonces, ya se empezó a meter el gobierno trata de reducir los desastres,
Y en relación con los riesgos del origen de la naturaleza, en nuestro país, nuestro gobierno tiene el plan DN3 para casos de desastres naturales, generalmente puesto en acción por los daños provocados por sismos, huracanes, inundaciones e incendios forestales. Entonces vean cómo el gobierno en México sí tiene establecido el plan DN3. O sea, ya tienen camiones, tienen tiendas de campaña, tienen todos los recipientes para dar alimentos, tienen las, ¿cómo se dice? Los medios de transportes, lanchas, tienen pues todo lo conducente para salir adelante. ¿Y quiénes los que hacen eso? Pues la defensa, ¿no? O son los soldados, son los marinos. ¿Por qué razón toman ellos? Porque están, ¿no?, disponibles en cualquier momento para llevar a cabo esa mitigación. Yo lo veo más que tratan de mitigar los daños después de ocurrir el siniestro. Entonces vean que va la cosa. Pero además no solamente hay riesgos que tienen origen en la naturaleza, sino hay los que tienen origen en el hombre, antropogénicos, génicos generados, antropos es el hombre. Entonces, provocados por la naturaleza o que tienen origen en los 4 elementos, aire, fuego, tierra y ¿cómo? Aire, tierra, fuego y agua. Y los antropogénicos, que son los que están ocasionando los hombres. Ha habido años en donde se ha ido demostrando, existe una revista que todos deben de conocer, de la Suiza de reaseguros, que se llama Experiódica. Es decir, que trata de los diferentes periodos, o de los años que han ido transcurriendo, y nos vienen diciendo que los daños ocasionados por el hombre van creciendo, van aumentando. Y aquí les pongo yo ejemplos, ¿no? Para contrarrestar, gestionar y controlar los impactos del hombre que pueden provocar daños, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque hay fábricas que desechan elementos tóxicos, elementos nocivos a los ríos. Ya ha pasado. En el norte hubo una fábrica que tiró todos estos desperdicios y por todo el río, por donde estaban poblaciones, poblados y que hacían uso de esa agua del río, le salieron ronchas, úlceras, se enfermaron. Y ahí lo triste es que las demandas pues no procedieron, porque es lo triste de nuestro país, de que está la ley, pero la ley no se cumple, hay mucha impunidad. La impunidad no va a dejar de existir. Véanlo con cualquier periodo presidencial, llámese de Peña Nieto, de Calderón, de Salinas, y hasta en la actualidad, aunque López Obrador quiera decir que con él no va a haber impunidad, pues oye, ¿por qué no juzgas a tu hermana que le dan tantos contratos
sin hacer ningún concurso, o a Pío que recibió dinero, o tantas cosas que se van a ver cuando se vaya López Obrador. O sea, hay impunidad, sí, pero que hay que hacer la lucha para que sea lo menos posible. ¿Cómo? Aplicando la ley. Ahí está la ley, pero no se aplica, ¿no? Manejo integral de residuos. O sea, primero son el agua residual. Tiraron desperdicios al agua. Después viene la otra. Hay residuos que deben de tener un control, un protocolo de manejo. No se respeta. Manejo integral de residuos. Si son botes, ¿dónde se almacenan los botes? ¿Dónde se entierran los botes? Porque hasta hay residuos que pueden ser de características de atómicas, ¿no? De átomos. Otra hay el mantenimiento, estar siempre cuidando que no resulten cosas inadecuadas. Las minas, daños hechos por el hombre. Las minas ya se hizo, hay una fuente de trabajo, pero no se le da mantenimiento y por eso pasan esas catástrofes en donde aquí los mineros recientes del área de Sabinas que todavía no son rescatables. Planes de contingencia. Hay que estar en todas las empresas qué planes de contingencia se tienen hechos para poder anteponerse a la solución y al tratamiento de esos riesgos antropogénicos que el hombre está haciendo. Mejores prácticas ambientales, internacionales, empleos locales. O sea, hay daños. A ver si hay oportunidad de ver alguna experiódica, sale cada año, y ahí además de ponerte todos los riesgos naturales que han ocurrido, te ponen ya también los riesgos antropogénicos que ha ocurrido en ese año y los miles de millones de dólares o de vidas perdidas que han ocurrido. Se busca llevar a cabo diversas acciones contra emisiones atmosféricas, como el incremento de equipos de compresión, inyección de gas natural a yacimientos, una planta eliminadora de nitrógeno. Otras actividades que se han realizado en este sentido son modelación de derrames y mapas de sensibilidad y control de derrame. Por ejemplo, esto que dice de inyección de gas natural a yacimientos, o sea, para desquebrajar el subsuelo y obtener petróleo, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que cuando veamos los tipos de riesgos, pues algo platicaremos más sobre este tema, ¿no? Y los daños que pueden ocurrir por el efecto invernadero o por lo que se llama también ¿cómo se llama? La cuestión del clima, ¿no? Pero lo veremos con más adelante, ¿no? Ahorita nada más es una introducción. Auge de la importancia en los últimos 20 años, pues hubo una gran popularidad ganada en los años recientes. Ha sido de gran importancia y se ha establecido la administración y el análisis del riesgo de una manera firme, especialmente en el sector financiero, por sobre todos los sectores. Este campo del sector financiero
no es de los actuarios, ya está ocupada. Ya los financieros están especializados en el manejo del riesgo dentro del sector financiero. A veces son ingenieros o van a encontrar matemáticos que están metidos porque tienen esa inclinación. Entonces, ya hay otras profesiones que se han metido en el estudio y el manejo del riesgo financiero. Así que no es nuestro, como por ejemplo, pues la seguridad social o las pensiones o las aseguradoras o las fianzas, pues son campos propios del actuario. Ahí no hay competencia. La misma ley dice, debe de ser un actuario. Es expreso para actuar. Pero el campo de la administración de riesgos, pues ya estamos llegando tarde. ¿Me explico? Entonces, hay que estar con ese conocimiento, tener claras las ideas y no confundir. Después diga brevemente qué es y cuál es el objetivo del Enterprise Risk Management, que es el proceso integral, sistemático y disciplinado por el cual una organización evalúa, controla, explota y supervisa sus riesgos significativos provenientes de cualquier fuente con la finalidad de incrementar los beneficios de su acción en el corto y largo plazo. Por ejemplo, Membrillo, F, Administración Integral de Riesgos, es un matemático. No es actuario ni nada. Se mandó contratar para que nos diera una plática ya por el septiembre del 2005, ¿no? Y habló él en esa ocasión. En el 2005, fíjense, ya estamos en el ¿qué? En el 2022. Y no eran actuarios. Ellos nos daban clase. Nosotros empezábamos apenas, nos instruían en ese sentido. La otra cosa, quejos escoso. Lo vamos a ver, término del Enterprise Risk Management, costo y solvencia, lo vamos a ver después. Pero ahorita se menciona como introducción todo lo que vamos a ir comentando en los momentos futuros. Entonces ya vimos lo que es Enterprise Risk Management, es el manejo del riesgo de las empresas. Y si es el manejo del riesgo de las empresas, pues los tenemos primero que identificar, analizar, ¿no? Después, los tenemos que evaluar adecuadamente y después ya que lo tengamos evaluado, ver cómo lo podemos mitigar, cómo lo podemos manejar. Ya vimos ese proceso de lo que es la administración de los riesgos para que siempre lo tengan presente. Después viene COSO, es un comité. COSO es un comité. ¿Y qué tratan de hacer? Pues de estudiar la gestión del riesgo, cómo manejar los riesgos, cómo tener un control interno contable de la empresa y una disuasión del fraude. Gestión del riesgo es administración del riesgo. Control interno contable quiere decir que haya un ambiente favorable a que las cosas se hagan bien y a tiempo. Ese es el control interno. Por eso hay que estudiar administración para que tengas perfectamente claro que no todos son matemáticas, no todos son modelos. Sí los hay, me explico,
pero tú como persona que tiene una visión amplia de lo que quiere realizar como actuario, pues tiene que allegarse lo más que pueda, ¿no? Para tener buenos resultados. Entonces, COSO te va a ayudar en la gestión del riesgo, en el control interno, que las cosas se hagan bien y a tiempo, que hay un ambiente favorable, ¿no? De que te premien cuando hagas bien las cosas y a tiempo, que te premien, que te guste, que lo quieras hacer, pero no nomás así porque es la empresa y te da un trabajo, pues que ya den por hecho que tú siempre vas a estar trabaje y trabaje, ¿no? El trabajador necesita aliciente. Y después la tercera cosa, disuadir los fraudes. O sea, tratar de ponerle trabas para que no haya fraudes, ¿no? Oye, ¿y qué quiere decir COSO? Aquí está el acrónimo. COSO, aquí está. Committee of Sponsoring Organizations of the Trade Web Commission about us. Entonces, es un comité que se dedica específicamente, este es de tipo contable, de tipo auditoría contable. Nosotros llevamos auditoría actuarial. Entonces, nos sirve el Enterprise Risk Management, nos sirve el COSO y nos sirve la solvencia. El COSO está metido en bancos, en aseguradoras, en corporativos, en todas partes. Por eso nos toca. Y solvencia 2, bueno, porque tiene que haber alguna institución que esté al pendiente de que todas las aseguradoras valoren las obligaciones que las empresas tienen constituidas con sus asegurados. No solamente que la valoren, sino de que sean solventes, que tengan el capital, que tengan los recursos necesarios para hacer frente a esas obligaciones que han contraído. Pues ya viene el 3, definición de la administración del riesgo y marco conceptual. Aquí es donde entra el estándar australiano. Todavía nos queda un tiempito. Voy a pero a ver si no la riego y hago una cosa que no. Aquí, ¿ven esto ahorita? ¿Ven esto? Solo estamos viendo el PDF de las respuestas. Exactamente. Y aquí les puse arribita el estándar australiano, ¿no? Sobre administración de riesgos. Ahí en ese punto 3, en ese subtema, entra este estándar australiano. Se los voy a mostrar. Aquí está. Este es, pero yo no sé si lo ven. ¿Lo ven o no lo ven? No, solo vemos Ok, el entonces PDF. vamos a hacerle así. Listo. ¿Ya? Sí. Entonces aquí van a ver el estándar australiano. Son muchas hojas. ¿Me explico? Las muchas hojas son como 36 hojas. En donde se va a tratar todo lo que es, ¿no? Primero, la aplicación, los requerimientos de la administración de riesgos, y después empieza con el proceso administrativo, ¿no? Establecer el contexto, identificar los riesgos, analizar los riesgos, evaluar los riesgos, tratamiento de los riesgos, monitoreo, revisión, comunicación y consulta. Y después trae apéndices, es lo más rico que tiene esto. El apéndice
el ABC, el DF, todo eso lo vamos a ver. Por eso quería yo que ustedes lo vieran, ¿no? ¿Ya lo ven? Entonces, ese punto es la definición de administración del riesgo, pero ya con una mayor, ¿cómo se diría? Con una mayor puntualidad. Esta definición está tomada del actuario Esteva Fischer, ¿no? De un documento que hizo la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas que se llama Guía Básica de Administración de Riesgos. La administración de riesgos es una disciplina, ¿no? Que utiliza las diversas técnicas de administración general. ¿Y no hemos visto administración general? Por eso voy a tratar yo en el próxima unidad del riesgo operativo, en donde vamos a ver la operación de una empresa, darles administración general resumida, pero que al menos tengan una idea, ¿no? Entonces es una disciplina que va a ayudar a manejar los riesgos que se puedan encontrar en una organización industrial, comercial o de servicio. Por eso la administración de riesgos es aplicable en todas las empresas. De ahí entra el Enterprise Risk Management. Disciplina que combina recursos financieros, humanos, materiales, técnicos, ¿no? Para identificar y evaluar los riesgos potenciales y decidir cómo manejarlos con la combinación óptima de costo-efectividad. O sea, ya se va puntualizando cada vez más. De ahí que esta materia o este tema de riesgos, de la administración de riesgos, es muy rica, muy interesante, muy constructiva, aprendes mucho, adquieres mucha experiencia que te puede servir para brincar a otras empresas, a mejores puestos, o dentro de la empresa que estás trabajando, a cargos de mayor responsabilidad. Proceso administrativo, pues va a identificar, evaluar, solucionar y controlar los riesgos. El marco conceptual, bueno, hasta 1960, la protección del patrimonio de las empresas reposaba exclusivamente en las coberturas de los sistemas de aseguramiento. Oye, el robo, pues tomamos un seguro. El incendio, tomamos un seguro. Oye, si hay un sismo, tomamos un seguro. Si hay daños por personas malintencionadas, tomamos un seguro. O sea, era lo que había. Los seguros lo cubrían. Pero en los 60s ocurrieron varios eventos de gran relevancia que propiciaron la preocupación de las empresas por prevenirse y protegerse de los riesgos por sí solas. La aparición de materiales plásticos que contribuyeron al aumento de los siniestros, el incremento de la responsabilidad civil y el incremento en las primas a causa del deterioro de los resultados técnicos de las aseguradoras. O sea, una aseguradora, por el afán de cubrir riesgos, no puede estar expuesto a todo. Por eso hay riesgos que son asegurables y riesgos que no son asegurables.
Los que no son asegurables, esos son los que van a estar en manos del administrador del riesgo. Por los que son asegurables, pues la lógica dice que lo transfieras a una aseguradora. Pero si hay alguno que no lo quiere hacer, bueno, ya será el autoseguro, que es nada seguro, ¿no? Entonces, ahora, después de esas problemáticas, en vez de protegerse contra las consecuencias financieras de un riesgo por medio de los seguros, las empresas intervendrían antes de la formación del riesgo. ¿Qué quiere decir? Que ahora todos los administradores de riesgos tienen que aplicar la teoría económica del riesgo. La teoría económica del riesgo dice, hay un daño que puede ser a una persona o cosa de la empresa, no porque estamos hablando de empresa, y entonces el administrador de riesgos tiene que tomar una determinación. ¿Lo manejo, me quedo con él o lo transfiero? Ahí es la decisión final. Ahí es donde es la parte más importante. Porque ahí es, o te quedas con los riesgos, los manejas y los cuidas, o los transfieres. Si los transfieres, ya sabes que va a ser un seguro, una fianza, ¿no? Y vas a tener que abrir un contrato, vas a tener que pagar una prima. Cuando ocurra el siniestro, pues te pagan la indemnización. Pero aquí, en esta partecita de que no transfieres, eso es todo lo que va a caer en el estudio de los riesgos de esta empresa. Entonces, de esa evolución surge la administración del riesgo. Está tomada del mismo documento que les decía anteriormente. La administración de riesgos nació en los Estados Unidos de Norteamérica. En México se inició su aplicación en 1972, fundándose en el 73 la AMARAC, Asociación Mexicana de Administradores de Riesgos AC, y en 1984, 11 años después, ¿no? Cambió su nombre a IMARAC, Instituto Mexicano de Administradores de Riesgos. Entonces, ese es pues un apunte pequeño sobre lo que ha sido el marco conceptual de la administración del riesgo. ¿Qué actividades deben de cumplirse dentro de una buena administración del riesgo? Pues seguir el estándar australiano, seguir el gráfico que les puse yo del proceso, identificar el riesgo, ¿no? Analizar el riesgo, evaluar el riesgo, medir el riesgo, seleccionar los métodos, implementar ese método y después tratar de pues suavizar el impacto que pueda tener un determinado riesgo y hacer el repaso correspondiente. El proceso de análisis, pues es una de las etapas que está en el proceso. Aquí está muy chiquito, ¿no? Pero aquí tenemos que cuando ustedes vayan a analizar un riesgo, pues tenemos que primero describir el sistema, identificar qué peligros hay, identificar varios escenarios para que podamos nosotros, de cada uno de ellos, encontrar la probabilidad de accidente y frecuencia y la severidad para que podamos medir y determinar, ¿no?, el riesgo. Y entonces ahí ya viene, ¿no? ¿Acepto el peligro del riesgo? Pues no, entonces vuélvelo a estudiar. Si es sí, entonces, ¿qué vas
qué decisión vas a tomar. ¿Te quedas con él o lo trasladas? Son ejemplos, ¿no? Métodos cualitativos. Cualitativos es, no hay cálculo. Cuantitativo, métodos cuantitativos. Esos van a ser los modelos matemáticos. Pero los métodos cualitativos no intervienen cálculos de probabilidad. Entonces hay listados de verificación que se llaman los checklists, análisis preliminar de riesgos, qué pasa si, what if, análisis del modo de falla y efecto, ¿no? Ahí hay un acrónimo que corresponde a la traducción de análisis de modo de falla y efecto. ¿Qué son las listas de verificaciones? Pues de cada zona, de cada tipo de riesgo, tú tienes que generar una lista de problemas posibles y áreas que se deben revisar. Oye, vamos a decir en un banco, voy a revisar pues la política bajo la cual están obteniendo créditos. A lo mejor son muy exigentes, a lo mejor son muy abiertos, a lo mejor están perdiendo dinero. Entonces, eso es generar una lista de problemas posibles y áreas. Su eficacia va a depender directamente de quién las hace y del conocimiento que tenga sobre el sistema, proceso o reglamentación. Va a ocurrir que nosotros llegamos y no conocemos las políticas de los bancos. Estudiamos el crédito en administración de riesgos. Perfecto. Y ahí el maestro nos va a decir qué modelos hay, cómo se utilizan, pero tú necesitas, ¿no?, tener conocimiento, pero si no lo tienes, pues lo tienes que pedir del responsable de esa área y hacerlo constar, que él lo firme, porque tú vas a analizar el riesgo, pero el que lo vive, el que lo conoce todos los días, es esa persona, el jefe. No se dejen embarcar muchas veces por el deseo de hacerlo, se ahorcan. O sea, hay que reconocer, podemos encontrar áreas donde no tenemos conocimiento sobre el sistema, el proceso o las leyes. Entonces yo tomo nota. A ver, dime lo más importante. Claro, tú vas a tener la habilidad de saber preguntar. Todo eso, ¿dónde lo vas a sacar? Pues del área. Oye, jefe, prepárame. ¿Dónde estudio? Déjame ver cómo son los cuestionarios, qué se pregunta, cuál es el problema, y estudiar y estudiar y estudiar. Porque lo que conocen de esta materia, pues nomás es la técnica, pero ya cuando salen allá afuera, lo van a tener que hacer ustedes, ¿no? Entonces, se hace la lista, son documentos genéricos, esa lista puede estar incompleta o errónea. Las listas identifican los riesgos, pero no los escenarios que conllevan a tal riesgo. O sea, te dicen, fíjate que nosotros estamos perdiendo cartera de crédito. Es lo que te dicen, ya te lo dijeron, ya lo identificaron, pero no los escenarios que conllevan a tal riesgo. ¿A qué se debe? Ese a qué se debe, pues lo deben encontrar entre los analistas de riesgo y ellos de ese departamento. Tú no les vas a dar la solución de por qué están perdiendo cartera de crédito en un banco. Va a salir de ello. De ahí que vas a tener otras habilidades que te da la administración general, como llevar una junta,
cómo planear una capacitación. Todo eso se ve en administración general, pero no es parte de esta materia. Esta materia te va a llevar a meterte en la administración para que de la administración saques qué riesgos hay. Por eso se llama administración de riesgo. Análisis preliminar de los riesgos, pues es una herramienta para encontrar posibles escenarios de riesgo en un sistema. What if identifica peligros, situaciones peligrosas, eventos que llevan a accidentes con consecuencias no deseables, ¿no? Y su base es una tormenta de ideas que se lleva a cabo por un grupo de personas. Tú no lo vas a hacer. A lo mejor tú vas a hacer que haya la junta, o tú vas a decirle al jefe de ese grupo que él haga una junta de qué pasa así, qué cambios conviene hacer. Pero tú debes de estar encima sobre lo que se está haciendo. Análisis de modos de falla y efecto. Bueno, pues es una copia, ¿no? Supone que un equipo o alguna parte del proceso falla. Se evalúa el impacto, ¿no? Que la falla de ese equipo puede ocasionar en partes anteriores o posteriores a esa parte del proceso. Y ya después se ve, primero ves tú una falla, después evalúas el daño y clasificas la severidad de las consecuencias. Ese es falla, ahí está falla, ya lo probamos, ¿y qué efecto tiene? ¿En qué cosa? En la severidad de las consecuencias. Métodos cuantitativos. Los métodos cuantitativos a la evaluación de riesgo, ya estamos hablando de cuantitativo, estamos hablando de cantidad de cálculos, ¿no? De probabilidad de ocurrencia, están los árboles de fallas, ¿no? Cómo pueden ligarse las diferentes fallas, de una pueden proceder varias fallas. El método anterior, FMEA, que está acá arriba, análisis de modo de falla y efecto. El índice de Dow para fuego y explosión es uno de los que mide los riesgos implicados, es un método. Y el método de riesgo y operabilidad, hazard operations, ¿no? Las fallas que hay, ¿no? En la operabilidad, en la operación, eso es lo que es aquí operable. Y entonces llegamos ya a la punto 1.4, es la naturaleza de la teoría del riesgo. Ya son las, ¿qué? 5:45, ¿no? No vamos a acabarlo, es muy largo esto, ¿no? Porque vamos a ver las operaciones y lo que podemos encontrar en las operaciones. Y mucho de estas operaciones, pues son algunas ya consideradas en materias que estudiaron o no estudiaron o van a estudiar, ¿no? Y también va a salir lo de costo, lo de solvencia. Aquí está lo de Enterprise Risk Management, lo de costo. Entonces, no creo que lo alcancemos a explicar, pero aquí lo vamos a dejar. Bien. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda? ¿Algo que quisieran aclarar? Jóvenes, algo. Algo. No, profe, de mi parte todo claro. Bien. Bueno, jóvenes, que la pasen bonito. ¿Qué día es? Miércoles. Entonces, primero Dios, nos vemos el próximo lunes
Así que buena tarde y que todo les salga bonito. Bye, bye. Voy a dar por terminado la grabación.